Listo. Empezamos. 17 de marzo de 2021, Rav Daniel Ben-Zaken, la magia del Seder de Pesaj. Hola, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este shiur. Hoy es un día muy especial, en vísperas de Pesaj, por tener la oportunidad de recibir a un Rav tan querido por todos nosotros como es el Rav Daniel Ben-Zaken. Tengo la fortuna de conocerle hace muchos años y especialmente hace un poco más de 4, en los que su trabajo y buena voluntad influyeron decisivamente en mi vida y por consiguiente en la de tantas otras personas que hasta el día de hoy estudiamos con él. La frase "tú da ejemplo y los demás te seguirán" casa perfectamente con su persona y hoy, gracias a Dios, podemos valernos de la tecnología para poder acercarle a todos ustedes. Querido Rav, quiero darte las gracias por tu inmejorable disposición hacia nosotros y valiosísima aportación. Bienvenido a tu casa, si estás ya preparado. Cuando quieras, por favor, comenzamos. Por favor, abre el micrófono. Gracias. Claro, Hashem. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la organización, como siempre, a Itzhak Nidam, que está constante en este trabajo de acercar la Torá al mundo, de acercar la Torá a toda la gente de habla hispana en España y en todos los países que han conseguido contactar, Baruch Hashem, y traer gente bastante más importante que yo y Rabbanim considerados en el mundo entero. El equipo que le ayuda, ahora he sabido que también Malka está involucrada también en esto, Hazak Baruch, que siga haciendo un trabajo, que Bezat Hashem pronto pueda volver a Eretz Israel, que sé que es lo que desea, y a Patrick y a todo el equipo de personas que siempre están colaborando en esta organización para que la Torá se siga divulgando más y más. No quiero olvidar decir que estas palabras de Torá sean refuah shelema de el Tinok Moshe ben Miriam, tan querido por todos, y de la señora Rivka Simcha Bat Rachel Bezat Hashem, que Kadosh Baruj Hu ponga su mano y que la saque Bezat Hashem a la refuah shelema Bezat Hashem, y que también el Ilun Nishmat de todas las personas que fallecieron en este año por la pandemia o por cualquier otro motivo, también que sea el Ilun Nishmat de todos. Dice la Gemara algo muy curioso. Por la compra de una túnica, dice la Gemara, la compra de una túnica por el valor de 12 laim, hagámonos la idea de que es nada, de que son 10 céntimos. Por la compra de una túnica que valía 12 laim, el pueblo de Israel baja a Egipto. Así dice la Gemara. ¿Cuál es esta túnica? La famosa túnica que Jacob entregó a su hijo Yosef y que lo hizo diferente a sus hermanos. No se entiende esta Gemara. ¿Por qué? Porque sabemos que está escrito que ya Akadosh Baruj Hu le anunció a Abraham Avinu que íbamos a ser esclavos durante 400 años. Entonces, ¿por qué motivo bajamos a Egipto? ¿Por la túnica o por que fue decretado a Abraham Avinu? Entre paréntesis, el Tosfot dice que en realidad el pueblo de Israel sí tenía que haber bajado a Egipto. Ya estaba decretado que el pueblo de Israel iba a bajar a Egipto. ¿Cuál fue la diferencia? Que el pueblo de Israel bajó a Egipto con sufrimiento. Podíamos haber bajado sin sufrimiento. ¿Pero qué provocó el sufrimiento? La venta de Yosef por sus hermanos. En realidad, no fuimos 400 años esclavos. En realidad, la esclavitud duró, digamos, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 210 años. De los 210 años, 116 fueron realmente de esclavitud. Y de los 116, solamente 86 años fue la época de amargura, que fue desde Miriam. Entonces, esa fue la época dura que vivió el pueblo de Israel. 86 años, aunque realmente fuimos peregrinos fuera de la tierra de Israel durante 400 años. ¿Por qué a Abraham se le decreta que tiene que bajar a Egipto? ¿Cuál es el motivo que lleva a Abraham a tener que bajar a Egipto? A decretar que el pueblo de Israel bajaría a Egipto. ¿Cuál es el motivo? Abraham vino y le preguntó a Kadosh Baruj Hu, Bema edad, ¿y cómo voy a saber que la tierra de Israel nos va a pertenecer a nosotros? ¿Cómo lo voy a saber? Chas v'shalom, no me gusta y no soy nadie para hablar de Abraham Avinu,
un tzadik grande como él, pero los jajamín dicen que hubo un error ahí. En esa frase de Abraham Avinu hubo un error, hubo una falta de humildad por parte de Abraham Avinu. No hay que preguntarle a Kadosh Baruj Hu Bemaeda, como si a Kadosh Baruj Hu me tuviera que traer a mí una prueba. Otra vez, no me gusta decir esa frase de Abraham Avinu, pero así dicen los jajamín. Entonces, eso provocó que el pueblo de Israel tuviera que bajar a Egipto. Está bien, Abraham Avinu comete un error de humildad, comete una falta pequeña de humildad. ¿Y eso implica que yo tengo que pagar por ello? ¿Por qué yo tengo que bajar a Egipto porque Abraham comete un error de humildad? Ese error de las tribus lleva a todo el pueblo de Israel a ser esclavos durante 210 años. Nosotros entendemos que el sufrimiento es un castigo. El sufrimiento en el judaísmo no es un castigo. El sufrimiento en el judaísmo es parte de la esencia para crecer. Significa, dentro de la genética de los hijos, nosotros que somos herederos de ese Abraham Avinu, también tenemos dentro de nuestra genética esa forma de pensar, esa debilidad que nos lleva a tener una cierta falta de humildad. Esa por la parte de Abraham. Por la parte de Yosef y los hermanos, tenemos un problema de envidia. Tenemos un problema de valores. Por tanto, ¿qué es esa esclavitud? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu decreta que todo el pueblo de Israel tenga que bajar a Egipto y sufra durante, digamos, 86 años? ¿Por qué Hashem decreta esto? ¿Por qué? Porque Hashem quiere que reparemos. Egipto fue una lavadora para el pueblo de Israel. Fue el lugar donde el pueblo de Israel bajó a lo más bajo que hay en la sociedad, que es un esclavo. Esclavo es la persona más baja en la sociedad para que entienda que no eres nadie, que eres muy pequeño. Cuando vemos a vista de pájaro, cuando estamos subidos en un avión y miramos hacia abajo, vemos a los propios edificios que son gigantes, los vemos pequeños. ¿Cómo se vería un ser humano desde un avión? Imaginaros cómo Akadosh Baruj Hu, que está mucho más alto que el avión, cómo ve a ese ser humano. Cuán pequeño soy y qué me creo. Esa es la humildad. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es apoyarse en un ente superior. Es saber que yo no soy el origen ni la decisión para nada. Yo soy simplemente un medio, una marioneta que está siendo movida en este mundo. El humilde es un ser doblegado, es un ser sumiso. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu está buscando en el ser humano. Nachmanides, en su carta que escribió a su hijo, le dice, ¿quieres una clave para ser humilde? Habla despacio y con eso te vas a convertir en una persona humilde. Tienes que hablar tranquilo. Eso es fundamental para adoptar, para interiorizar un comportamiento de humildad. La persona que habla rápido y fuerte, la persona esa siente cierto orgullo, como si mis palabras tuvieran peso, cuando en realidad no somos nada ni nadie. Eso por la parte de la humildad. El pueblo de Israel también vivió la situación de la envidia, como los hermanos vendieron a Yosef. Entonces, esa envidia es porque creo que debo de tener lo mismo que tienen los demás. Eso es un error craso de cada ser humano. Nosotros no somos iguales. Por tanto, las personas no tenemos que recibir y tener lo mismo que los demás. Un padre que educa a todos sus hijos por igual es un padre cruel. ¿Por qué? Porque los hijos no son iguales. Y no se puede educar por igual a los que no son iguales. Educar bien significa educar a cada uno en la forma que necesita. Entonces, no se trata de hacerlo de una manera repetida la educación de uno con la educación de otro. Se educa en función de lo que necesita cada uno. Y envidia es porque creo que me falta algo que debería de tener. No me falta nada por cuanto Hashem me dio justo lo que yo necesito. Hay un dato muy curioso. La noche de Pesaj siempre cae el mismo día o la misma noche que Tisha B'Av. ¿Qué tiene que ver Pesaj con Tisha B'Av? Hemos dicho que Pesaj, reparación de la envidia. ¿Qué es Tisha B'Av? Tisha B'Av también fue separación de los hermanos.
separación del pueblo de Israel, había sinat hinam, había odio gratuito en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se consigue la ahdut? ¿Cómo se consigue la hermandad en el pueblo de Israel? La hermandad entre los hermanos depende de la sumisión, de la unión con el Padre. ¿Qué es el Padre? Akadosh Baruj Hu. Cuando todos tenemos un mismo objetivo de estar unidos, apegados a Akadosh Baruj Hu, ahí conseguimos la unión verdadera del pueblo de Israel. A veces las personas sentimos que nos enfrentamos a una noche muy especial. La noche de Pesaj, una noche Haga Emuná, la fiesta de la Emuná, la fiesta de la fe, de interiorizar para dentro de nosotros todos los valores que nos viene a transmitir esta Pascua. Pero a veces sentimos que sí, que hicimos una gran limpieza, compramos la machá, comimos recostados, pero ¿qué quedó? Cuando terminó el Hag, ¿qué me quedó dentro? ¿Cuánto interioricé de lo que hice? Está escrito que, dice el Zohar, que Akadosh Baruj Hu, la noche de Pesaj, reúne a los ángeles y los enfrenta delante del Seder de Pesaj de las familias Yehudim y les enseña, mira lo que está pasando ahí abajo. Mira cómo el pueblo de Israel, aún hoy, 3.300 años después, recuerda lo que ocurrió en Egipto. Todavía vive interiorizando esto. Las personas queremos tener un Pesaj distinto, queremos sentir ese Pesaj, esa Pascua como Dios manda. ¿Y cómo lo hacemos? Comportándonos igual que todos los años. No es así. Igual que cualquier cosa, igual que cualquier reunión y cualquier entrevista profesional requiere una preparación, también la noche de Pesaj requiere una preparación. Tenemos que estudiar la Salahot de Pesaj, tenemos que estudiar la Agadá de Pesaj en profundidad para estar preparados y convertir la noche de Pesaj en una noche distinta. Dice Rapolve que lo que una persona debe insertar en Pesaj, la noche de Seder de Pesaj, es imaginación. La halajá trae repetidas veces que lo que una persona tiene que hacer en la noche de Pesaj es ¿para qué? Para despertar los corazones de los niños, para despertar las preguntas de sus hijos. Eso es gran parte de las diferencias que hacemos en el Seder de Pesaj en oposición, digamos, a cualquier otra noche del año. Esas preguntas de los niños se despiertan, ¿por qué? Porque hacemos cosas especiales. Y entonces tenemos que proponer, tenemos que imaginarnos una noche en la que nosotros somos los protagonistas de haber salido de Egipto. La Agadá te invita a vivenciar una realidad igual que si tú hubieras estado en Egipto. En la Agadá decimos Abadim Ainu, nosotros fuimos Abadim. No dice nuestros padres fueron Abadim, nosotros fuimos esclavos en Egipto. Por tanto, te invita a que seamos nosotros los que sintamos ese mensaje dentro. Y si nosotros lo sentimos y nos imaginamos dentro de Egipto, también nuestros hijos van a vivenciar esa noche de manera muy especial. La Agadá tiene varias partes que, bueno, yo creo que todos conocemos más o menos, pero hay una parte esencial. ¿Cuál es la parte más importante de la Agadá? Dice Rabban Gamliel que aquella persona que no dice estas tres cosas en Pesaj, no lo yachaye de Jobató, así dice la Agadá, no salió de Jobá. Pesaj, Machá, Umaror. ¿Cuál es la importancia de mencionar estas tres cosas? Pesaj, Machá, Umaror. ¿Qué simboliza cada una de estas tres cosas? Pesaj simboliza la carne, que es el sacrificio que los Yehudim ofrendaron. ¿Por qué? Para agradecer a Kadosh Baruj Hu, Asher Pasaj. Está escrito que Kadosh Baruj Hu pasó, saltó las casas de los Yehudim durante la 10ª plaga. En vez de acabar con los primogénitos también del pueblo de Israel, lo que hacía Kadosh Baruj Hu era saltar las casas de los Yehudim y por eso se llamó Pasaj, Pesaj, salto. Entonces, eso es lo que Kadosh Baruj Hu hizo la noche de Pesaj. ¿Qué me sirve a mí ese mensaje en el siglo XXI? Dice los Jajamim que así como el pueblo de Israel agradeció a Hashem que saltaba a las casas de los Yehudim y no le causaba ningún daño, tenemos que agradecer a Hashem, muy atentos a esto, agradecer a Hashem por cada daño del que nos salvó antes de que ocurriera. ¿Cuántas pruebas la persona tiene y no sabe ni que está pasando por una realidad difícil? No sabe ni que está vivenciando una prueba. ¿Cuántas veces lo va a leer una persona está andando por la calle o está conduciendo su coche y de pronto en la calle de atrás
hay un coche que viene en dirección contraria. Lo Alenu le podía haber golpeado. Sin embargo, el coche se desvía y se va por otra calle. Tú ni te enteraste de que eso ocurrió. O ibas andando por la calle y te perseguía una persona que quería robarte. Y Hashem hace que le cambia su mahashabá, su pensamiento, y le lleva por otra calle. ¿Cuántas veces nos pasa esto a lo largo del día y ni nos damos cuenta? Cuando nos ocurre un milagro revelado, ahí agradecemos a Hashem. ¡Wow! Lo que pasó, salió del hospital, o mira, me caí, no me pasó nada. Mucho más que eso. Hay milagros ocultos que no nos enteramos y que ocurren todos los días y que nos salvan a nosotros y a nuestra familia. Ese mensaje tenemos que pensarlo en el momento que decimos Pesaj. Pesaj, Hashem saltó, igual que Hashem salta todos los días para no hacerme daño, para permitirme de que siga mi vida su curso. Ese es el mensaje de Pesaj. ¿Qué es matzá? Matzá es el pan que no leudó, que no pudo fermentar y que el pueblo de Israel sacó cuando salía de Egipto porque no le dio tiempo. Tenían que salir con prisa. Entonces, ¿qué nos enseña este mensaje? Nos enseña que Akadosh Baruj Hu no necesita tiempo para salvarnos. Akadosh Baruj Hu puede cambiar nuestra realidad en un momento. El mes de Pesach se llamó mes de Nisan. ¿Qué es Nisan? Nisan viene de Nes, de milagro. Es un mes que está lleno de milagros, pero no lo llamó Nisim, no llamó milagros, no llamó Nes, milagro, lo llamó Nisim. ¿Qué es Nisim? Milagro, perdón, lo llamó Nisan. ¿Qué es Nisan? No lo llamó ni Nisim ni Nes, lo llamó Nisan. ¿Por qué Nisan? Porque Nisan es los milagros que hizo y que hace. Milagros que hace todos los días hoy, aunque yo no lo vea. Aunque no sean tan revelados como Yetziat Mitzrayim, como la salida de Egipto, pero son milagros que me ocurren todos los días. Y este mes está lleno de opciones para que Hashem haga milagros con nosotros. Entonces, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de que Hashem cambia el mazal del pueblo de Israel en un segundo. Hashem no necesita tiempo para que las cosas cambien y el resultado sea el que yo espero. Ese es el mensaje de Matzah. ¿Cuál es el mensaje del Maror? Maror es la hierba amarga. ¿Qué recuerda la hierba amarga? La hierba amarga recuerda las lágrimas del pueblo de Israel cuando fuimos esclavos. Esto que nos enseña que es verdad que vivimos con sufrimiento, pero ¿cómo terminamos? Birjush Gadol. El pueblo de Israel empezó sufriendo, así empieza la Gadá, contando todo el relato del sufrimiento para terminar contando todo el relato de la redención del pueblo de Israel. Por tanto, hay cosas que empiezan con amargura, pero la dulzura y la esperanza solamente están por llegar. El Maror recuerda que la persona no tiene que evitar el obstáculo. Los obstáculos en esta vida son inevitables. Aquel que no quiera obstáculos tiene que irse arriba con Akadosh Baruj Hu. Ahí ya no hay obstáculos. Este mundo está lleno, es una carrera de obstáculos. Vamos a tener obstáculos todos y de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que reconocer que esos obstáculos son parte del camino. Tenemos que saber que si queremos llegar a un objetivo bueno, tenemos que pasar por obstáculos. No tenemos más remedio. Sin lágrimas, el pueblo de Israel no hubiera salido de Egipto. Sin gritos, sin sufrimiento, sin acá, el pueblo de Israel hubiera estado todavía en Egipto y nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos todavía estaríamos esclavizados en Egipto. Por tanto, es un paso necesario para llegar al objetivo. Tendríamos que desear que la noche de Pesaj fuera una noche eterna. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje de Pesaj? ¿Cuál es el mensaje que Hashem quiere transmitir en Pesaj? Hay muchas formas de ver a Kadosh Baruj Hu. Los Goyim, cuando hablan de Hashem, normalmente lo ponen como el Dios creador, el Dios que creó el mundo. Es verdad, no es un mensaje falso, es la realidad. Sin embargo, nosotros cuando vemos la primera vez que se pronuncia a Kadosh Baruj Hu en los 10 mandamientos, ¿qué decimos? Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, aquel Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. No entiendo, ¿qué es más importante? ¿La creación del mundo o que nos sacó de Egipto? Aparentemente, la creación del mundo es un evento más grande. ¿Por qué yo no lo quiero recordar como otras naciones recuerdan a Dios? Respuesta,
Dice Ravolve algo interesante. Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, ¿qué significa? Yo no creo en un Dios que parece, Hasbe Shalom, lo estoy diciendo para que lo entendamos, que parece que creó el mundo. Yo no tengo ninguna prueba. Yo no veo ese evento. Yo no estuve en la creación del mundo. Yo no vi cómo Hashem creaba el mundo. Entonces, ese Dios me obliga a confiar en él con una fe. Dice Ravolve, nosotros somos mucho más que eso. Nosotros no creemos en Dios porque es una fe. Nosotros sabemos que Dios existe. Nosotros estamos seguros que Hashem existe. ¿Por qué? Porque 3 millones de personas estuvieron presentes en la salida de Egipto. 3 millones de personas no mienten. 3 millones de personas estuvieron debajo del monte, hicieron la recepción de la Torá. Eso no es un evento que nadie me contó. Es un evento que vi. Y no lo vi yo. 3 millones de Yehudim presenciaron y nadie en el mundo nunca negó, dice Rav Miller, nunca nadie negó el evento de la entrega de la Torá. Nunca ninguna religión negó lo alenu, el holocausto lo negaron. Lo negaron, dijeron eso no existió, pero nunca nadie negó la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque 3 millones de personas no pueden mentir. Entonces, ese Dios es un Dios muy distinto. Nosotros no tenemos fe en Dios, nosotros sabemos que Dios existe. Tenemos una prueba directa y real que Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Por tanto, el mensaje de Pesaj es un mensaje distinto. Es un mensaje de control absoluto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, Rab, perfectamente, sí. Perdón. Gracias. Es un mensaje no de que Hashem creó el mundo, eso no lo quiero transmitir, ese no es el mensaje de Pesaj. El mensaje de Pesaj es que Hashem tiene el control absoluto del mundo. El mensaje de Pesaj es un mensaje de Ashgaha Pratit, un mensaje de control de cada evento y cada momento de la vida. Ese es el Akadosh Baruj Hu que se quiere revelar en Egipto. Fijaros que la única noche al año que hay Hallel, la única noche al año que se dice en el Beta Knesset la bendición del Hallel, y también en casa, es la noche de Pesaj. Porque siempre decimos el Hallel en las Pascuas, pero de día, nunca de noche. ¿Por qué? Porque la noche de Pesaj no es noche. La noche de Pesaj es día. La noche de Pesaj es luz, porque Akadosh Baruj Hu está presente de una manera revelada. Está escrito que hay 4 días, 3 más importantes, otro más, pero 3 días que son las tefilot más importantes del año. El Musaf de Shavuot, la Neilá, el día de Purim y Lel Pesach, la noche de Pesach. La noche de Pesach es una tefilá especial. Debemos de pararnos y hacer un arbit el sábado por la noche, Motzai Shabbat, un arbit como ninguna tefilá del año. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de una noche llena de milagros. Lel Shimurim, una noche donde estamos protegidos por Akadosh Baruj Hu. Y tenemos que salir llenos de Pesaj. Tenemos que aprovechar esa emuná que nos transmite Pesaj para todo el año, para cargar las baterías de emuná todo el año. Cuanto más matzá comemos, la matzá es el ejemplo del alimento pashut, del alimento humilde, del alimento que no sube, del alimento que no fermenta. El fermentar, ¿qué significa? En medio está vacío, no hay nada. Dice Rabdines, que sea refuá shelema para él, que también ha estado enfermo de corona, que se recupere pronto, Rabdines de Argentina. Es un mensaje donde el pan que sube es vacío, por dentro no tiene nada. No es igual que la matzá es plana, la matzá es lo que veo, eso es lo que soy. Ese es el mensaje. Ashgaha Pratit, control del mundo, Hashem dirige y yo soy su siervo. ¿Por qué el pueblo de Israel se vio obligado a sufrir en Egipto? ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que soportar cómo el faraón indignaba al pueblo de Israel? Cómo el faraón daba trabajos a los hombres, trabajos de mujeres, y a las mujeres trabajos de los hombres. ¿Por qué fue así? ¿Por qué tanto dolor hubo en Egipto?
¿Por qué el pueblo de Israel llegó a esta realidad? ¿Cuál es la respuesta? Seguro que hemos dicho tenemos que arreglar la envidia y la humildad, pero más todavía, el pueblo de Israel dejó de valorarse. Así dice los Jajamim. El pueblo de Israel no se valoraba. Cuando Jacob y las tribus estaban vivos, el pueblo de Israel decidió, una vez que Jacob bajó a Egipto, vivir en Goshen. ¿Qué era vivir en Goshen? Vivir apartados de los egipcios, vivir en su mundo, vivir en su gueto judío, donde hacían su vida judía, donde no se relacionaban en el día a día con otras religiones para no verse influenciados por las formas de pensar. Esa era la vivencia que tenían en Goshen. Tras la muerte de Jacob y la muerte de los patriarcas, el pueblo de Israel se revolvió. El pueblo de Israel empezó a participar en la vida egipcia. El pueblo de Israel ya no quería vivir en Goshen. Ya bajaban a Egipto a hacer negocios y ya se plantearon quedarse ahí. Y muchos Yehudim empezaron a instalarse en Egipto, de manera que ya no éramos esos seres especiales, ya no eran esos Yehudim elevados. Nos convertimos en uno más. Muchas veces, un mensaje un poco fuerte, pero creo que necesario, muchas veces pensamos que hay que ser como los demás. No hay que ser diferente. Vivimos en una sociedad occidental, vivimos con personas de otras religiones, tenemos que ser igual, todos somos iguales, no hay diferencia. ¿Por qué tenemos que ser especiales y distintos? No es así. Lo que hace de ti una persona especial es ser distinto. Lo que hace de ti ser un Yehudí es ser diferente a los demás. ¿Qué es un Yehudí? ¿Cómo le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham, Avinu? Me'ever adnar, tú estás del otro lado del río. El mundo va en una corriente, tú vas en la corriente contraria. Eso es un Yehudí. Y no querer ser como son todos. Ese no es el mensaje. Eso no es lo que Kadosh Baruj Hu quiere para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel quiso ser como los demás, ahí le vinieron todos sus problemas. Ahí le vino todo lo que sufrió el pueblo de Israel en Egipto. La parashá Bo es la parashá central que trata de toda la Yetziat Mitzrayim. Ahí se explica a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, todas las leyes del Korban Pesach y todo lo que hay que hacer esta noche. A Kadosh Baruj Hu refleja, enseña su kabod al pueblo de Israel a través del relato de Egipto. Dice la halajá, y así está escrito en la Gadá, que uno tiene que considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto. ¿Cómo vivo yo hoy en el siglo XXI esa realidad? ¿Cómo yo siento que yo salí de Egipto? ¿Cómo puedo llegar a tener ese sentimiento? Escuché de Rabbi Nishu el siguiente mensaje, en nombre de su Rav Shivadron. Todo empieza con Adam Arishon. Adam Arishon, hay que empezar con la creación. Adam Arishon fue creado, está escrito, Misofa Olam Atzofo. Él medía de un lado de la tierra a la otra. Esa era la altura de Adam Arishon. Pero no solo físicamente, sino que a Kadosh Baruj Hu le dio a Adam Arishon una fuerza increíble. ¿Cuál era? La fuerza de que toda la creación dependiera de él. Toda la creación dependía de la actitud, de la misión que tenía Adam Arishon. Adam Arishon no hizo el tikkun, no hizo el tikkun a Shalem. Adam Arishon tenía la oportunidad de reparar el mundo. Sin embargo, cayó en la transgresión, cayó en comer del árbol que no podía comer. Dice el Nefesh HaChaim, dice que así fue la situación de Adam Arishon. Adam nace, la persona nace con libre albedrío. Esa es digamos, el punto más importante que diferencia al ser humano del resto de los seres. Los animales no tienen Bejirá Hofshi, no tienen libre albedrío. Lo más importante del ser humano y lo que le distingue es el libre albedrío. Entonces, eso implica mucha responsabilidad. Cuando una persona tiene capacidad de decidir, eso le da muchísima responsabilidad. ¿Quién tiene más importancia? Aquella persona en una empresa que tiene la capacidad máxima de decisión, significa, un día falta en la empresa el director de la empresa. Entonces, se le echa mucho en falta. Su falta es muy importante. Todos los empleados son importantes, pero él es muy importante. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de decisión. Él es el que lleva a la empresa en una dirección o en la otra.
O si falta otra persona, no sé, la persona que está en la entrada en recepción o la persona que limpia las oficinas cuando terminan de trabajar. Seguro que la responsabilidad no es la misma. Seguro que no se le va a echar igualmente en falta. Entonces, quien tiene mayor vejidad, aquel que tiene mayor libre albedrío, esa persona es más Adam, es más ser humano, es un Adam Gadol. Lo que no es igual en las personas que tienen poca responsabilidad. Eso se llama Adam Katán. ¿Por qué? Porque esas personas no están asumiendo el rol que le dio Hashem al ser humano. Adam Arishon cayó en el error y no salió adelante. Después vinieron muchas generaciones donde el ser humano fue un Adam Katán, no tomaba decisiones, no tenía Harayut, no tenía responsabilidad en el mundo. Hasta que llegó Abraham Avinu. Abraham Avinu se dio cuenta que todo dependía de Hashem. Por tanto, él recuperó el concepto, Abraham, Isaac, Jacob, fueron recuperando este concepto de entender que el ser humano es un ser responsable. Hasta que el pueblo de Israel llega a Matán Torah. Hasta que llegamos a la entrega de la Torá y Hashem en ese momento devuelve a todo el pueblo de Israel a la misma realidad. Devuelve a la realidad que tenía Adam Arishon en el momento de la creación, que es que volver a ser responsables. El pueblo de Israel tiene en su mano toda la responsabilidad del mundo. ¿Hacia dónde va este Olam? Es responsabilidad nuestra. Y no le echemos las culpas a nadie. Nosotros, el pueblo de Israel, recibió de Akadosh Baruj Hu la responsabilidad de llevar al mundo a reparar el pecado de Adam Arishon, a reparar el error de Adam Arishon de no haber sido el que haga el tikkun del Olam. Es muy curioso, y con esto lo enlazo con el mensaje que quiero dar de Pesach, es que todo el apartado de la Torá donde habla de este concepto de el Corbán Pesach y de todas las alajot de Pesach, empieza con Ajodesh Hazeh Rosh Hodashim. Este mes es la cabeza de los meses. ¿Qué me interesa saber eso? Me está trayendo las alajot de Pesach. ¿Para qué me tiene que decir que este mes es el primero de los meses? ¿Qué me interesa este mensaje? Hay quien explica que Bereshit, digamos, el comienzo, el Bereshit, significa Zman, significa tiempo. Akadosh Baruj Hu le dio la fuerza al ser humano para gobernar el mundo. ¿Y qué significa en este mundo, en el mundo material nuestro, gobernar el mundo? Significa que Akadosh Baruj Hu le dio a Adán, o al ser humano, le dio el concepto del control del tiempo. Sin tiempo y espacio, el ser humano no tiene nada material. Todo lo que es material en el ser humano depende de dos cosas, tiempo y espacio. Entre paréntesis, se ha escrito que el Rav de Ponevich fue una vez a visitar con el doctor Rothschild a recoger fondos a Italia y quiso pasar por Roma. Quiso entrar por Roma y quiso ver a qué? La estatua de Titus. Le preguntó el doctor Rothschild, usted Rav, ¿usted para qué quiere ver la estatua de Titus? ¿Qué le interesa a usted la estatua de Titus? Le dijo, quiero ir a verla. Cuando llegó enfrente de la estatua de Titus, él se paró delante y le empezó a hablar a la estatua. El doctor Rothschild no entendía nada, pero vio cómo el Rab le hablaba a la estatua. ¿Qué le dijo a esa estatua? Le dijo, tú eres un pesel, eres una estatua. Todo lo grande que te creíste tú, Titus, todo lo que creías que te ibas a comer el mundo, al final tú eres una estatua y yo, Yehudí, estoy aquí enfrente. Vivo yo y mi compañero Rothschild y tantos otros Yehudim. Significa, nosotros seguimos aquí. Este Yehudí tiene la fuerza de llevar al mundo en una dirección o en otra. Así está escrito en el Nefesh. Está escrito así está escrito que el ser humano tiene toda la fuerza de llevar al mundo en una dirección. Sin embargo, también le podemos contaminar al mundo. El pensamiento, incluso el pensamiento de un yudí, perjudica al mundo. Así dice el Nefesh HaChaim. Entonces,
¿Dónde pasa nuestra responsabilidad? ¿Dónde pasa la responsabilidad del Yehudí? La responsabilidad básica del Yehudí está en el control del tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿A qué dedico mi tiempo? Fijaros que la Pascua fue llamada Hag HaMatzot. ¿No es un nombre un poquito flojo para una Pascua? ¿Por qué no lo llamó de una manera más agradable la Torá? ¿Se llama una Pascua por el nombre de su comida? Suena un poquito vulgar, ¿no? Un poquito flojo. Tiene otros nombres, Hag HaAviv, Hag HaPesach, Zeman Jerutenu, el tiempo de nuestra libertad, nombres más agradables. ¿Por qué Hag HaMatzot? ¿Por qué la Torá habla tanto de Hag HaMatzot? Todo fue porque la matzá no fermentó. ¿Cuál es la idea? La idea es, está escrita en la Torá, Ushmartem et matzot. Tienes que cuidar la matzot. ¿Qué significa cuidar la matzot? La matzá y el pan son dos elementos que están hechos exactamente con los mismos ingredientes. Agua y harina. Tienen los mismos ingredientes. No hay ninguna diferencia entre el pan y la matzá. ¿Cuál es la única diferencia que hay? El tiempo. Cuando pasan 18 minutos, la matzá se convierte en pan. Menos de 18 minutos, la matzá es matzá. Por tanto, ¿en qué se diferencia algo que es karet? El que come hametz en Pesach es karet, gravísimo, está fuera del pueblo de Israel, con aquel que come matzot en Pesach y está cumpliendo una mitzvah tremenda. De una punta a la otra. ¿Cuál es la diferencia? Ingredientes, ninguna. Diferencia, control del tiempo. Estar en control de la situación. Durante todo el año rige una regla en el judaísmo que es Batel Beshishim, 1 de 60. Se te cae una gota de leche dentro de una cazuela enorme de carne. Esa carne es kasher. No hay carne y leche. La leche se anula dentro de toda esa cantidad de carne. Rige la regla Batel Beshishim. Se anula. En Pesach, Hametz Bemasheu. Hametz, cualquier cantidad se considera Hametz. No rige la regla. ¿Por qué? Porque en Pesach quiero quitar al Yetzer Hará de manera definitiva, completa. No me vale un poquito de Yetzer Hará. Quiero Yetzer Hará cero en mi vida. No solamente tengo obligación de no comer matzah, hametz, sino que tengo mitzvah de comer matzah. La matzah me va a llenar de muná y el hametz me va a llenar de Yetzer Hará. El comer hametz durante todo el año es nuestra vida normal, pero durante 7 días, 8 días fuera de Israel, la Torá quiere que te alejes del Yetzer Hará totalmente, que no tengas ningún contacto con él, que estés en control de tu vida. Y eso es el mensaje que quiere buscar Pesach. Pesach quiere que yo sea el que controle las situaciones y no que las situaciones me controlen a mí. Zeman Jerutenu, tiempo de mi libertad. ¿Qué es mi libertad? ¿Qué significa libertad? Aquella persona que está dominada por sus pasiones, aquella persona que está dominada por su gashmiut, por sus cosas materiales, por el dinero, por los coches, por las salidas, aquella persona que su vida es simplemente la vida material, esa persona no es libre. Esa persona es esclava del mundo material. ¿Quién es libre? Aquella persona que está en control, aquella persona que tiene capacidad de decidir cuándo sí y cuándo no. Esa persona se considera libre. Por tanto, Pesaj es el momento de luchar por nuestra libertad, de conseguir la libertad, no en la época del faraón. Nosotros hoy estamos también viviendo la misma realidad. Nosotros hoy también tenemos al faraón dentro de nosotros. Ese faraón sigue todos los días hablándonos al oído y diciéndonos, repitiéndonos, tienes que olvidar un poco a Kadosh Baruj Hu. ¿Quién es ese Hashem? Tienes que dedicarte a disfrutar de la vida, a disfrutar de ti, a disfrutar de los placeres materiales. Ese faraón está todo el día sonando al oído. Eso no es placer, eso es ser esclavo. Seguro que la persona tiene que disfrutar, pero tiene que disfrutar como la Torah dice. Tiene que disfrutar de la manera que a Kadosh Baruj Hu quiere que disfrutemos. Y así vamos a entender
muy bien el mensaje de Pesach, sobre todo hacer tikkun, arreglar el error de Adam Arishon. El error al que cayó Adam Arishon tenemos que repararlo a través de ¿qué? A través de controlar el tiempo. Y la matzá es el elemento principal del control del tiempo. No quiero terminar sin recordar un poco la situación que estamos viviendo, la dificultad, el año tan duro que ha sido para mucha gente. Y Bezrat Hashem, el mensaje de Pesach es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que las cosas pueden ser distintas. Baruch Hashem, en Eretz Israel se empieza a respirar un aire un poco distinto. Se empieza a ver vida un poco más normal de lo que teníamos el año pasado en esta época, el confinamiento fuerte, a la realidad que se está viviendo este año. Baruch Hashem por todo, las cosas están cambiando, las cosas están mejorando. Y eso solamente debido no a que una persona inventó una vacuna, sino que Hashem está permitiendo que las cosas poco a poco vayan volviendo a la normalidad, pero nunca, o siempre más bien, sin olvidar lo que hemos pasado, sin olvidar por qué lo hemos pasado, sin olvidar que tenemos que mejorar y crecer, que es un mensaje que Hashem nos ha mandado, pero tenemos que interiorizar eso y saber que los momentos difíciles que vienen en la vida, todos tienen siempre un sentido. Y termino con esta pequeña historia. Cuentan que un campesino tenía desde niño un burro que le acompañó desde que nació y siempre estaban juntos. Le transportaba, vivían juntos, le ayudaba a trabajar la tierra, siempre estaban unidos. De hecho, cuando se hicieron mayores, los dos todavía seguían compartiendo años y siendo seres inseparables. Entonces, una vez, cuando ya eran mayores, ocurrió que el burro se acercó un poquito a un pozo para beber agua, se resbaló y cayó el burro dentro del pozo. Lógicamente, este adulto ya, que quería tanto al burro, sufrió, miró, intentó sacar al burro como pudo. Pasaron horas y horas y horas y no conseguía sacar al burro. No veía forma de hacerle salir. Lo único que se le ocurrió, después ya de mucho tiempo de intentarlo y de tirar la toalla, es por lo menos darle una sepultura digna a este burro, que pudiera tener una sepultura digna. ¿Qué hizo con él? Empezó a tirar palas de arena dentro del pozo, de manera que iba tirando cada vez, el campesino iba tirando arena al pozo, de manera que el burro, cada vez que le llegaba arena, lo que hacía era que la empujaba con las manos y la arena iba cayendo abajo. Cada vez que le tiraba más la empujaba y más iba colocándose abajo. De manera que el burro poco a poco, con la arena, fue subiendo de altura, y mientras el campesino pensaba que estaba sepultando al burro, este burro estaba empujando la arena y subiéndose cada vez a un montículo más alto, hasta que llegó a conseguir el objetivo, que es salir del pozo. La persona, el ser humano, es como aquel burro, al que Dios constantemente le está cubriendo de problemas. ¿Cuál es entonces nuestro deber? El deber nuestro es hacer como el burro, es quitarnos de encima la arena y pisarla. En este mismo problema, en aquella cosa que nosotros consideramos nuestro problema, en esa arena que le tiraba al burro, ahí estaba su propia solución. El salvarse vino a través de la arena. Nosotros, si queremos crecer, si queremos estar apegados a Hashem, tenemos que pasar por la lavadora de Egipto, tenemos que entender que tenemos que hacer tikkun amidot, mejorar nuestras cualidades, tenemos que saber que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano, que la vida no es perfecta en el sentido de placer, la vida es perfecta en el sentido de tikkun amidot, de aproximarse a Kadosh Baruj Hu, y que por más arena que nos vaya cayendo encima, no tenemos que hundirnos en la arena, no tenemos que sepultarnos en ella, sino que tenemos que expulsarla a los lados, de manera que salgamos del problema airoso y que podamos, Bezat Hashem, tener un seder de Pesach como Dios manda, habiéndoselo preparado desde antes, habiendo preparado los mensajes que queremos transmitir a nuestros hijos. Aprovechemos la noche de Pesach, es la mitzvah más importante que tenemos, la noche de Pesach, transmitir a nuestros hijos
no hay que estar pendiente si la comida es buena o no, si la machá este año está más dura o más crujiente. El mensaje importante de Pesaj es relatar a nuestros hijos todo lo que hemos aprendido de la vivencia en Egipto y todo lo que el pueblo de Israel ha absorbido de saber haber solucionado, haber pasado por la lavadora de la esclavitud para algo, con una finalidad, con un objetivo. Y ese mensaje se le queda a los niños grabado para siempre y le harán ser Yehudim con emuná para toda la vida. Cuando ves a niños que tienen emuná fuerte, te tienes que dar cuenta que en su casa seguro que hay una transmisión muy fuerte en Pesaj. Y eso es fundamental, que aprovechemos Besat Hashem el momento, que hagamos como hizo el burro de la historia, de aprovechar esa arena para subir, para escalar. Pesaj es pasar, saltar. Saltar significa, es el momento en Pesaj de escalar, de dar un salto en nuestro nivel espiritual, Besat Hashem, y crecer todos juntos. Hazaku Baruch, Toda Rabá. Azaku Baruch Rav, muchas gracias por otro excelente Shigur. Con tu permiso, voy a ver unos minutos, voy a ver las preguntas que hay de Mercedes. Niram, ¿hay alguna explicación de por qué el Mashiach vendrá en la época de Pesaj? ¿Será porque es el Hag de la liberación? Bueno, está escrito que hay 3 etapas en la Haggadá. La etapa número 1 es la etapa del sufrimiento del pueblo de Israel. Abadim Ayinu, Alachmania, el pan de aflicción. Después viene Abadim Ayinu, todo el tema del ser esclavos en Egipto. Esa es la primera etapa de la Haggadá. La segunda etapa de la Haggadá es la liberación física de Egipto, que va a llevar después a una liberación espiritual. Y la tercera es la llegada del Mashiach. El Mashiach es la culminación de este proceso. Pega perfectamente con lo que hemos hablado esta noche. ¿Por qué? Porque si Adam Arishon hubiera hecho su trabajo, si Adam Arishon no hubiera comido del árbol, Adam Arishon hubiera conseguido la llegada del Mashiach directamente. Si el pueblo de Israel, en el momento de la recepción de la Torá, no hubiera hecho el Geta Egel, no hubiera hecho el becerro de oro, el pueblo de Israel hubiera conseguido la llegada del Mashiach. ¿Quién hubiera sido el Mashiach? Está escrito que Moshe Rabenu hubiera sido el Mashiach. Por tanto, segunda oportunidad. Ahora que el pueblo de Israel volvió a pecar y caer en el Geta Egel, ahora, si somos capaces de revelar a Kadosh Baruj Hu de manera definitiva, si somos capaces de interiorizar esa emuná para siempre de la Shgerajá Pratit del mundo, de que Hashem controla el mundo, se acabó. Ya no hay más que enseñar. Eso es Mashiach. Más que eso no hay. Ese es el mensaje de la Torah. El mensaje es llegar a interiorizar a Hashem para siempre. Hashem es el único, yo no soy nada, Él lo hace todo y hay cada cosa de mi vida está controlada por Él. Eso es el Mashiach. Por tanto, Pesaj es el momento perfecto de la revelación divina. Igual que la revelación de Hashem fue en Pesaj, la revelación del Mashiach también tiene mucho sentido que sea en Pesaj. Con tu permiso, Rav, le voy a pedir a Malca que abra los micrófonos y a ver si hay alguna persona que se anima a hacerte alguna pregunta. Con tu permiso. Listo, está abierto. Gracias. Si hay alguien que se anima, por favor, adelante. Todo claro. La verdad es que está meridiano. Para mí, gracias a Dios, maravilloso. Muchísimas gracias. Lo que sí te quería preguntar, Rav, que si a todos se nos va, digamos, ese momento del Mesías, se nos va a presentar por igual, lógicamente no todos tendremos la misma percepción de lo que está ocurriendo, y si como en la salida de Egipto, con tanta revelación, hubo gente que se echó atrás y gente que tiró para hacia adelante para seguir a Dios jugándose su vida, también podrá ocurrir eso por no tener el suficiente conocimiento de la situación que estamos viviendo o un rab que le esté asesorando. Bien, pregunto. Bueno, yo diría que realmente en la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel vio a Kadosh Baruj Hu cómo actuaba en las plagas, ya nadie tuvo dudas. Solamente que a Kadosh Baruj Hu, a aquellos Yehudim que se habían asimilado durante todo el periodo
que se habían hecho como egipcios, a esas personas, Akadosh Baruj Hu no quiso, como es conocido, no quiso que los egipcios vieran cómo morían Yehudim, para que no vieran que las plagas afectaban a los dos. Y Akadosh Baruj Hu hizo que esas personas no siguieran en el mundo la plaga de la oscuridad. Significa que ellos no tuvieron realmente la opción de tomar la decisión en ese momento si seguir con Hashem o no. Aquellos que sí vieron la revelación, todos siguieron con Hashem. Cuando uno ve enfrente suya a Kadosh Baruj Hu, no hay dudas, ya no hay preguntas. En el momento que el ser humano tengamos el zehut de recibir al Mashiach, pronto, Bimherá Biamenu, no va a haber dudas, Yitzhak. Ya nadie va a tener ningún tipo de duda, no va a haber echarse atrás. La opción o el error de echarse atrás lo tenemos ahora. Pero cuando veamos a Hashem enfrente nuestra, veamos al Mashiach, cómo se va a revelar al mundo y cómo el mundo va a cambiar, ahí ya no va a haber ningún tipo de duda. Seguro que la llegada del Mashiach va a suponer ya un freno, digamos, al crecimiento. Significa, hasta la llegada del Mashiach tenemos para nosotros tomar las decisiones de apegarnos a Hashem. A partir de ahí, cuando ya está todo revelado, no hay tanto mérito en apegarse a Hashem. Por tanto, ahora es el momento. El que ahora se apega a Hashem y el que más apegado esté ahora a Hashem, que no le vemos revelado, ese va a ser el que esté después, en la época del Mashiach, en una mejor posición. Y es lógico. Las personas funcionan en base a méritos. Y el mérito se gana cuando no sé cuál es el resultado. Cuando ya es el resultado del partido, ya no hay mérito en la apuesta. ¿Correcto? Entonces, eso es el mensaje. Nosotros no tenemos que estar tan pendientes del Mashiach. Repito, así está escrito. El ser humano no tiene que vivir todo el tiempo haciéndose preguntas del Mashiach. ¿Por qué? Porque tenemos tanto trabajo en este mundo y no sabemos realmente cómo va a ser el mundo de la época del Mashiach, que lo que nos tenemos que preocupar es por cumplir nuestra misión aquí. Tenemos que preocuparnos por cumplir las 613 mitzvot, por apegarnos a Hashem, por ser un mejor yehudí, una mejor persona, un mejor padre, un mejor hijo. Por eso me tengo que preocupar. La llegada del Mashiach va a ser solamente una consecuencia de mis actos. Cuando mis actos estén en el nivel óptimo, ahí va a provocar la llegada del Mashiach. Por tanto, trabajemos en este mundo, trabajemos en nuestras obligaciones. La Kadosh Baruj Hu sabrá muy bien cómo va a revelar y qué va a ocurrir cuando traiga al Redentor, que seguro que va a ser muy bueno, pero preocupémonos por todo el trabajo que sí tenemos aquí, que sí conocemos, más que en conocer qué va a pasar cuando venga el Mashiach, porque nadie lo sabe. Incluso dentro de los grandes Jajamim hubieron grandes discusiones sobre cómo va a ser el mundo después del Mashiach. No es hoy nuestra prioridad. Nuestra prioridad es construirnos a nosotros mismos para poder tener el mérito de recibir al Mashiach, que si es mandado por Akadosh Baruj Hu, seguro que va a ser bueno. Gracias, Raf. No sé si hay alguna pregunta más para Raf, por favor. Muchísimas gracias, Raf. Gracias, Yitzhak. Como siempre, de corazón, muchísimas gracias. A todos, gracias por Baruch todo. Hashem. Pesach Kasher Besameach. Pesach Kasher Besameach. Muchas gracias por todo, Raf. De verdad, de corazón, muchas gracias.